Ulises Sampe, autor, músico, conferencista, creador de contenido digital. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Pedro. Muy bien, muy bien. Aquí muy contento de estar compartiendo este ratito, esta plática. Muchas gracias, mucho gusto. No, pues gracias a ti. Un gusto también ya conocerte. Pues de nueva cuenta, pues el algoritmo hizo su trabajo y pues te me apareciste justamente en todos estos temas mucho más relacionado al sí, el tema espiritual, pero también el tema de manifestación. Veo que esa ha sido una categoría o digamos que una temática en donde pues has desarrollado tanto tu contenido digital como también justamente algunos de tus libros, ¿no? Justamente ha sido un tema que me ha llamado muchísimo también desde la parte personal. No lo comparto como tanto por moda o por lo que pega, sino que realmente me apasiona saber y entender cada vez más cómo funciona pues nuestra energía, el trabajo que podemos llegar a tener a nivel interno para poder proyectar cosas diferentes allá afuera, que es básicamente de lo que vamos a hablar, de lo que se trata la manifestación. Pero eso, o sea, me apasiona mucho, es un tema que justamente me apasiona muchísimo. Oye, y bueno, y comenzando a entrar en el tema, pues bueno, fíjate que no había pensado en una definición de manifestación, ¿no? Pero me gustaría que me dieras tu visión, tu perspectiva, porque sí ha sido un término que desde la película, una película de La Ley de la Atracción, y luego se hicieron, justo entró una moda de hacer películas en relación a cómo lo que la gente piensa o crea, ¿no? Pues ese concepto de manifestación, manifestar. No sé si haya alguna diferencia con decretar, pues se ha comenzado a usar mucho, ¿no? Al grado de que tal vez ha perdido, pues no sé, como tal vez atención o el peso específico. Entonces, desde tu visión, desde tu vivencia, ¿para ti qué es manifestar o este tema de la manifestación? Para mí la manifestación, muy buena pregunta, porque sí siento que la esencia del concepto se ha ido perdiendo poco a poco. O se ha ido disolviendo, por así decirlo, pero lo que considero yo que es importante saber de la manifestación es que es el trabajo y la manipulación energética a través de un trabajo interno, a través de acción, a través de nuestros pensamientos. No es lo mismo la manifestación que el decretar. El decretar es utilizar la palabra para poder manifestar, utilizar la palabra para emitir una vibración y desde esta vibración poder crear algo allá afuera. Pero la manifestación en realidad es algo que hacemos todos los días, es parte de nuestra naturaleza y justamente es lo que nosotros hacemos para estar en una alineación con nuestra realidad. Mientras más alineados estamos con nuestra realidad, con nuestra esencia, con nuestro espíritu, con nuestro pensamiento, más alineados vamos a estar con nuestra naturaleza y por lo tanto las cosas se van a proyectar de mejor manera en nuestra realidad. Se van a pues proyectar sin control, sin cosas que lo detengan y simplemente de manera natural las cosas se van dando, ¿no? Se van creando. Entonces es encontrar cómo podemos regresar a nuestra naturaleza de manera consciente para que desde esa naturaleza proyectemos algo mejor allá afuera. Eso para mí es la manifestación. ¿Y cómo pudieras explicar este proceso? Me resuena que es un proceso interno, ¿no? De cada persona. Para dar una figura, Ulises, o una idea, más una figura, ¿no? Porque entiendo que el proceso pues es energético o se ocurre dentro de cada persona. ¿Qué pasa? O sea, tiene que ver, se ha hablado de los pensamientos, por supuesto, de decretar. Entonces decretar tiene que ver con palabra, con nuestra expresión oral, tiene que ver con lo que sentimos, con emociones. ¿Cómo este proceso ocurre internamente? ¿Qué figura pudieras pues regalarnos o a quien nos escuche y nos ve para que se imagine un poco? Pues es un proceso principalmente de observación. Muchas veces vivimos desconectados en donde no nos damos cuenta de cómo nos estamos sintiendo, qué sentimos cuando ocurren ciertas cosas en nuestra realidad, en nuestra vida, cómo es nuestra reacción, cómo estamos nosotros teniendo una reacción o una respuesta en nuestra realidad ante diferentes situaciones. Y cuando lo empezamos a observar, cuando empezamos a ser consciente qué pensamientos yo estoy teniendo, qué emociones estoy teniendo, pueden llegar a ser mis creencias limitantes de acuerdo a esas experiencias que he vivido en el pasado. Cuando tú te empiezas a observar de manera consciente y empiezas a darte cuenta que hay diferentes situaciones que tal vez no te están funcionando y lo empiezas a transformar y lo empiezas a cambiar, ahí es en donde radica el proceso.
El proceso primero se trata de la observación, de darnos cuenta qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Yo lo que hablo con gente con la que trabajo, con la gente que va a mis programas y lo he compartido en mis libros, es las emociones, los pensamientos y los actos son los que crean nuestra realidad. Cuando observamos estos tres elementos y lo hacemos de manera consciente, ahí es en donde entramos en ese proceso de creación. Las emociones, ya lo iremos hablando ahorita si quieres más adelante, pero tienen una gama. Hay un doctor que se llama, que escribió varios libros llamado David Hawkins, en donde desarrolló una tabla de la frecuencia de las emociones con 17 emociones, desde la más baja, que es la vergüenza, hasta la más alta, que es la iluminación, con un punto medio, que es la neutralidad. Que la neutralidad justamente es la observación de tu entorno, de tu ser, de lo que está pasando, y desde esa observación se puede pasar a una vibración o a una frecuencia más elevada, a un estado de conciencia más elevado. Después de eso tenemos voluntad, que es empezar a tomar acción. Por eso también tomo en cuenta la acción en estos elementos de este proceso. Después de la voluntad es la aceptación, luego el razonamiento, amor, alegría, paz e iluminación, y todas estas emociones tienen una vibración específica en Hertz. Así como nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos emiten una frecuencia que es 10 veces menor a la de nuestro corazón, que generalmente se relaciona con nuestras emociones, pero que de igual forma tiene un impacto con nuestra realidad. ¿Por qué? Porque todo eso se plasma a través de nuestros actos. Todo este proceso radica, para que se entienda más fácil, en los actos con una intención. Y la intención es lo que va cargado con tus creencias y pensamientos y también con tus emociones. Entonces, todo lo que tú ya plasmas en tu realidad, todo lo que tú generas como narrativa en tu realidad a través de los actos, es lo que viene cargado de esta energía. Y por lo tanto, nosotros empezamos a proyectar cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que, en términos más sencillos, qué es lo que se trata la manifestación? De actuar de manera más consciente desde la observación de estos elementos, pero para poder direccionar nuestra narrativa hacia diferentes estados o diferentes caminos. Y bueno, me resuena y también coincido en el tema del observador. De hecho, dentro del, digamos que mi labor como psicoterapeuta es algo que se busca formar como una herramienta, la autoobservación, porque la misma autoobservación, como bien lo comentas, de lo que a lo que la persona o el paciente está experimentando, comienza a generar este grado de darme cuenta, de conciencia, ¿no? Un grado de conciencia. Entiendo que posiblemente puede haber un grado de conciencia que se genere un entendimiento elevado, por así decirlo, al grado interno. Pero bueno, para no clavarme tanto en el tema de conciencia, la observación me resuena y me hace todo el sentido, porque sí de ahí parte el ver tu vida, ¿no? Ver cómo la estás viviendo. Y hay una ley no sé si sea una ley, tal vez no con bases científicas, pero sí he escuchado experimentos que se han realizado en cuanto al observador y el observado, ¿no? Y cómo la percepción o lo que es observado también de alguna manera cambia o se modifica de acuerdo al observador, ¿no? Bueno, y por otro lado, el tema de generar este observador externo. También hay ejercicios o líneas de pensamiento que invitan a las personas a que formen este observador. Por supuesto, ese observador normalmente se invita a que sea la misma persona. Imagínate que estás fuera de ti, le dicen, ¿no? Para que te puedas observar y puedas ver qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás haciendo, y te puedas ver cómo estás viviendo esa emoción. Entonces ya el solo hecho de hacer ese ejercicio fuera de la persona empieza a haber una experiencia de por lo pronto de darte cuenta, independientemente de cómo venga este proceso interno, para que se genere una conciencia, ¿no? Pero yo en la práctica sí he visto cómo las personas, al verse haciendo un berrinche, una emoción descontrolada o determinadas impulsividades, al final, luego de las sesiones, dicen: no, pues sí, fíjate que me doy cuenta que estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua, ¿no? O sea, y es muy sencillo, pareciera muy sencillo, ¿no? Sí, y justamente hay algo bien interesante de esto, porque si lo
vemos es algo muy simple. Como lo dices, es un proceso muy sencillo, pero muy fácil de olvidar por lo sencillo que es. Hemos perdido, considero, esa práctica. O sea, también lo veo con muchas personas con las que trabajo que me dicen, oye, ¿sabes qué? Hace años que yo no me daba cuenta de esto y lo hacía en automático, lo venía repitiendo, pero en realidad volver a esa raíz y a esa esencia es lo que hace que nosotros podamos ir transformándonos, ¿no? Y justamente la naturaleza se trata de conectar con la manifestación se trata de conectar con esa naturaleza. Se trata de alinearnos a nuestro estado más natural, en donde las cosas solo fluyen para nosotros desde lo que somos, desde nuestras pasiones, desde lo que nos gusta, desde lo que nos sale bien, desde a lo que nos sentimos atraídos, desde todo eso. Ahí es en donde los caminos se abren naturalmente. Y ahí es en donde hay una estructura bien interesante, porque es desde donde se crea también toda la naturaleza. La naturaleza tiene una estructura que seguramente han visto, que es una estructura, se le llama la secuencia Fibonacci, estructura fractal, y es una estructura natural, que se dice que es una estructura sagrada o una energía o una estructura que viene de Dios. Ya empezando un poquito con esto de la quinta, cuarta y tercera dimensiones, esa estructura que vive en el campo cuántico. De hecho, en el campo cuántico, a través de mediciones matemáticas, se ha descubierto diferentes patrones que generan estructuras fractales. ¿Y qué pasa? Que esas estructuras fractales son estructuras eficientes. No son estructuras fáciles. Las estructuras eficientes representan que requiere la menor cantidad de energía para que esto se dé. Y como es arriba, es abajo, pues eso es lo que nosotros buscaríamos naturalmente proyectar. ¿Cuál es la manera más eficiente para nosotros de hacer las cosas? En metafísica se le llama el camino verdadero, encontrar tu camino verdadero. Ese camino verdadero es en donde todo fluye, todo se da y en donde desde tu nivel de conciencia puedes avanzar a esa mejor realidad o a esa realidad más eficiente o más natural para ti. Por lo tanto, ¿desde dónde parte todo? Desde el ser, desde el trabajo del ser, desde la observación y transformarte internamente para que naturalmente conectes tú con un estado de conciencia elevado, con un estado de conciencia natural de tu esencia y que eso te lleve a proyectar desde esa eficiencia, desde esa naturaleza, tu realidad. Entonces, perdón. No, dale. Entonces es eso, ¿no? Es buscar esa estructura fractal o eso que se le llama también estructura 369, la estructura del Dharma, que genera orden. Es una estructura ordenada. Entonces es en donde todo va a fluir de manera natural y así es como literalmente si tú le preguntas a Dios, oye, ¿cómo puedo hacer que todo me salga bien en la vida? Te va a decir, sigue la estructura natural, sigue tu esencia, sigue tu estructura natural. Sí, y bueno, me viene de rápido el concepto de estar en armonía, estar en balance uno mismo, ¿no? O sea, estar en balance, mencionabas la parte de neutralidad, ¿no? De estar, que todos tus procesos, tus pensamientos, sentimientos, tus emociones, tu estado físico se sienta en balance, ¿no? O sea, que se equilibre. El tema es justamente este desbalance, este desequilibrio, pues bueno, que en esta 3D, en esta vida, suceden pues por la vida misma. Yo de repente me he puesto a reflexionar, ¿no? O sea, lo que se come, lo que se ve, lo que se escucha, con quién se está, a dónde se lleva por determinadas creencias adquiridas, en fin. Entonces es un ir subiendo y bajando, ¿no? Y luego viene aunado con el concepto que luego me ha venido a la cabeza de lo que se ha llamado la dualidad. La vida misma es dualidad pura, ¿no? Pareciera que hay bueno, malo, blanco, negro. Como comentabas también, tomo tu concepto, Ulises, de lo que es arriba es abajo. O sea, entonces esta vida también en este andar dual también vienen estos equilibrios, desequilibrios, balances, desbalances. Y en eso está, me parece, el desafío también en la vida, parte del aprendizaje, en mantenerte en balance y en equilibrio en todas estas situaciones donde puedas ir o te desafíen a subir o bajar o desbalancearte y balancearte, ¿no? Justamente como lo dices, ese es el verdadero reto, porque algo que a mí no me gusta compartir mucho es el hecho de estar vibrando alto todo el tiempo, porque definitivamente es algo utópico y muy poco alcanzable. No podemos estar todo el tiempo en una vibración elevada por más que queramos. No podemos estar en estas vibraciones así súper elevadas porque va a ser una burbuja que en algún momento va a tronar.
porque nosotros debemos de experimentar toda esa gama de emociones, debemos de experimentar lo bueno y lo malo para poder seguir conociéndonos en ese proceso. Sin conocernos en ese proceso van a haber gaps o van a haber estos sesgos de conocimiento propio en donde te vas a identificar de cierta manera como pura luz o como pura iluminación, y eso pues tampoco es sano. Entonces es observarnos y sí, pues lo ideal es hacer lo que está en nuestras manos para que desde lo que está en nuestras manos entrar en esa armonía, pero también tener en cuenta que no siempre va a ser así. Tú puedes cuidar tu cuerpo, puedes cuidar tu descanso, tu alimentación, lo que consumes, lo que entra a tu mente, trabajar tus creencias, ir a terapia. Puedes trabajar de miles de maneras, con miles de herramientas, pero el trabajo no termina ahí. O sea, el trabajo se va a seguir presentando con las cosas que te van pasando en la vida, ¿no? Con el fallecimiento de alguien cercano, con una ruptura en una relación, con un accidente, con perder un trabajo. Ahí se va mostrando también muchas de las cosas, y también como que lo veo como que es parte también del juego, no es parte de esta simulación, es parte de ir también trascendiendo esos estados, porque posiblemente esas situaciones que tú ves como algo negativo también te estén llevando a otro estado de tu ser, a otra parte de tu propio conocimiento, ¿no? ¿Y desde dónde podemos ver esto? ¿Desde dónde podemos ver estas situaciones feas, caóticas? Pues desde lo que es, o sea, fríamente observar las cosas como son. No podemos evitar y no podemos negarlo, no podemos romantizar también el fallecimiento de alguien, porque porque es muy doloroso al final del día. Entonces, así de crudo, pero como tiene toda esta parte cruda de observar lo malo, también es esta parte cruda de observar lo bueno, ¿no? De darnos cuenta de la bendición que tenemos de estar aquí, ¿no? De la vida misma. Lo que comentas es bien interesante en el sentido de vivir pues las experiencias que brinda la vida, estar abierto a vivir esas experiencias, y vuelves a mencionar el tema de autoobservación y observación, y estar y observar eso mismo, ¿no? O sea, cómo eso que no es tan divertido, no tan agradable, pues bueno, también es parte de la experiencia, ¿no? Y mencionabas, fíjate que yo he usado, lo comento mucho, la palabra intención. Sin embargo, ahorita al inicio que te escuchaba, me hace mucho más sentido ahora. O sea, como lo decías, es que la intención tiene que venir cargada con emoción, y más con un acto o con un pensamiento. En realidad con varios, o sea, con la emoción, con los pensamientos, y eso se plasma en los actos. Pero los pensamientos, o sea, nuestro campo mental, el plano mental, que justamente es la cuarta dimensión, contiene muchísima información. De hecho, más información de la que nosotros realmente podríamos procesar. Y eso es el pensamiento. Ahora, la información que contienen las emociones es todavía más extenso. Es información que no podemos traducir desde la conciencia, se traduce desde estados más profundos y sistemas más profundos de nuestro ser. Y que pues todo eso pues es un conjunto de información que se plasma y que es energía al momento de tú dejar actos o hacer actos o actuar en tu realidad. Entonces, no solo, o sea, podríamos decirlo de una manera muy tal vez reduccionista, que son emociones y pensamientos, pero hay dentro de esas emociones y pensamientos variantes que tal vez todavía ni siquiera se conocen o que no conocemos y que no se han estudiado, pero que también generan y forman parte de esa intención. Pero la intención sí es esa energía que tú dejas y que tú sueltas a esta realidad, que tú proyectas o que tú buscas plasmar en esto, ¿no? Sí, y yo lo veo muy valioso, porque lo he mencionado, ya no lo he vuelto a mencionar tanto, pero estaría bueno que me lo notara para comentarlo de vez en cuando. Yo invitaba mucho a la gente en otros episodios o en otras conversaciones del podcast a que se llevaran a la vida con una intención, que todo tuviera una intención, un sentido de estar ahí, de hacerlo, de obtener algo, de comprar algo, de ir a tal lugar, y más conectado con luego las experiencias holísticas que abrieron el abanico de posibilidades, y la gente iba indiscriminadamente, ¿no? O sin una intención. Justamente ahí creo que fui tratando de ir formando un entendimiento hacia qué es esto de poner una intención cuando voy a un temazcal, o poner una intención cuando voy a una experiencia con una planta sagrada, ¿no? Entonces ahí comenzó a aterrizar en mí
esta campaña para que las personas no nada más fueran cada fin de semana a alguna experiencia holística, psicodélica, mágica, en fin. Y bueno, y con esto, pues creo que me parece indispensable que la gente pueda recordarlo. O sea, y ya llevándonos a la vida, al día a día, perdón, o a la vida misma. ¿Cuál es la intención con eso que estás haciendo, no? Exactamente. Y sí, o sea, pues plasmar la intención en la vida, ¿no? También definitivamente en estos procesos que justamente son procesos muy fuertes y ya se hacen de una manera, pues que ya muchas veces va más a lo recreativo, ¿no? Que vas y haces una ceremonia, que vas y te echas unos hongos, que vas y que realmente pues también te meten a proceso, o sea, no puedes nada más, bueno, cada quien, ¿no? Al final del día, yo creo que cada quien tiene su libre albedrío, pero pues sí, también yo resueno mucho con eso desde mi punto de vista, justo eso. Y no nada más con el uso de plantas, sino con absolutamente todo. Y la intención se podría ver como algo rígido luego, ¿no? Como es que debo de como que ahí ponerle energía y todo, pero en realidad, si tú estás conectado contigo, si tú estás constantemente trabajándote, observándote, es tratar de ser coherente con lo que eres, piensas, dices, haces, desde esa alineación, no es necesario así como que destinar o hacer así mi intención, sino la intención es tu vida misma y cómo la estás viviendo. Entonces, lo que haces ya lo haces por naturaleza con una intención de ser mejor. O sea, no se tiene ni siquiera que explicar, solo es. ¿Sabes? Y si estás en esos procesos y que creo que es responsabilidad de cada quien estar observándose, trabajándose, conociéndose cada vez más y más hoy en día por todo lo que estamos experimentando a nivel social, a nivel político, a nivel de redes, o sea, todo lo que estamos viviendo hoy en día es nuestra responsabilidad volver hacia adentro y encontrar esas respuestas dentro de nosotros para que desde ahí nosotros nos permitamos vivir y expresarnos desde lo que verdaderamente somos. Esta alineación, entonces, ¿no? Es estar alineados y constantemente. Y me resuena porque fíjate que estoy, no sé, tanta la información en relación a todo este tema de manifestación, espiritualidad, de despertar espiritual, salto cuántico, en fin, me lleva a creer que hay estados energéticos espirituales internos que se invitan a que corran, no voy a decir debe, pero que se invitan a que corran todo el tiempo. Y ahorita que comentas lo de intención, me hizo también mucho clic en el sentido de solo mantente alineado a lo que sientes, piensas y haces. A lo que sientes, piensas y haces. O sea, sí, justo. ¿no? Y bueno, y me gustaría comenzar a entrar en este tema de las dimensiones, ¿no? Como ya comenzabas a hablar el tema de la 4D, en donde viven los pensamientos o está, digamos que la información de la mente. La 3D entiendo que es la parte de la realidad. ¿Qué tan qué es esto de la 5D? Me gustaría también que nos pudieras dar tu visión. Y qué tanto hay que estar conscientes o la necesidad más bien de estar conectados a algo fuera de nosotros, algo superior también, porque la 5D es algo superior, es no estar en esta dimensión, en esta 3D, en este planeta, en esta realidad, es otra realidad. ¿Qué realidad? Pareciera un tanto etérea, pareciera un tanto sin forma, ¿no? Entonces me gustaría que nos pudieras compartir cómo estas dimensiones se conectan y bajarlo, si es posible, a nosotros, al ser humano, a la persona que nos ve y escucha, cómo juegan estas dimensiones o en la creencia de estas dimensiones, cómo pueden contribuir a una persona. Totalmente. Fíjate que es bien interesante porque nada está allá afuera. O sea, estas dimensiones no viven allá afuera y no son algo a lo que se aspire como llegar que esté fuera de nosotros. Por naturaleza nosotros estamos viviendo y de manera simultánea en estos estados. Son pues estados de la conciencia del ser. Y pues hay muchas corrientes en el área metafísica, hay muchas corrientes en donde se habla de más dimensiones, no solo de la tercera, cuarta y quinta dimensión, sino se habla de hasta 9, 10, 12 dimensiones.
Para hacerlo muy tangible, veámoslo de esta forma. Primero tenemos la tercera dimensión, que es nuestra realidad física, que es un conjunto de realidades que terminan siendo una ilusión. Lo que estamos viviendo en esta realidad física es un conjunto de realidades que vienen desde miles de millones de observadores. Cada avatar es un observador. Es la realidad que nosotros podemos sentir, tocar con nuestro interfaz cognitivo, con nuestro cuerpo físico, oler, sentir, ver, escuchar y tocar. ¿Ok? Nuestros 5 sentidos generan esta tercera dimensión. La podemos ver, sentir, vemos que existe y es en donde interactuamos para poder generar pues la narrativa, ¿no? De algo, ¿sabes? Pero al final del día también estamos conectados con una cuarta dimensión, que es nuestro pensamiento. Nosotros a nivel biológico estamos conectados por un cerebro que se le podría decir que es una computadora, ¿no? Nuestra computadora. Pero esta computadora se conecta con una computadora madre. Entonces, nuestra computadora genera miles de millones de bits de información. De hecho, en nuestro cerebro se almacenan miles de millones de microcristales de un material que se llama magnetita, que es el material más magnético de la Tierra, que lo tenemos en el cerebro. Y este material está emitiendo ondas, está recibiendo ondas y tenemos un campo electromagnético. O sea, lo que vemos de nuestro cuerpo físico con el espectro de luz que podemos ver, solo es nuestro cuerpo, pero en realidad tenemos un cuerpo más amplio del que es y parte de ese cuerpo se activa con nuestro campo neuronal, que no solo es el cerebro, sino es la energía que emite nuestro cerebro. Y a eso, en ese plano que nosotros no podemos ver, es la cuarta dimensión, el plano de los pensamientos, el plano de las creencias, el plano de todo lo que vive en el pensamiento y es un filtro, ¿ok? Ese filtro se va trabajando. Se va haciendo más grande o se va haciendo más pequeño dependiendo del observador, dependiendo de nosotros. Tú como avatar puedes decidir hacer más grande la entrada de ese filtro o más pequeña. Más pequeña cuando tú no te trabajas, cuando tú tienes creencias limitantes, cuando tú no te permites ver más posibilidades de las que hay, cuando tú crees que solo tienes acceso a ciertas cositas, a poquitas cosas, a eso, ¿sabes? Todo depende de ti qué tanto haces grande ese filtro para que pase la información. Ahora, la quinta dimensión es en donde existe toda la información del universo. Justamente cuando llegué hablábamos de Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg en su teoría sintérgica hablaba de algo llamado la latiz, que hoy en día se le conoce como el campo cuántico. Él lo definía como una matriz hipercompleja en donde existe toda la información del universo. Todo lo que ha existido, todo lo que existe en este presente y todo lo que en algún momento existirá y todo lo que existe ahí vive. ¿Qué es esta matriz hipercompleja? Es la conciencia. Esta se le puede decir la quinta dimensión. Es un plano en donde viven todas las infinitas posibilidades para cada observador. Vive toda la información que por lo tanto todo lo que tú desde tu tercera dimensión puedas visualizar, puedas ver, puedas pensar, ahí existe. Entonces el campo de la quinta dimensión es en donde existe toda la información. Nosotros estamos conectados de manera simultánea desde la tercera a la cuarta y a la quinta dimensión y esas 3 dimensiones viven de alguna forma dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces la tercera dimensión es la que genera la narrativa y la experiencia. La cuarta dimensión es la que genera la información que pasa para generar esa experiencia y la quinta dimensión es la infinidad de experiencias que puedes tener. En la quinta dimensión es donde viven este concepto llamada de las líneas del tiempo, líneas de vida, todas esas infinitas posibilidades que luego las personas hablan. Exactamente, ahí viven todas las infinitas posibilidades y ahí vive algo llamado el doble cuántico o es la primera comprobación científica de nuestro espíritu, de nuestra intuición, de nuestro ser superior. Nuestro doble cuántico se descubrió gracias a un científico francés llamado Jean-Pierre Garnier-Mallet. Este científico buscaba probar o medir la entrada de planetoides a nuestro sistema solar. Se dio cuenta que hay un espectro de luz que entra antes y que se puede medir a nuestro sistema solar y que después, acompañada de esa luz, llega una masa. Entonces sacó una equivalencia y dijo, wow, por cada cantidad de masa hay una cantidad equivalente de energía o de luz. ¿Ok? Y que dijo, bueno, pues si eso está en los planetas,
o en los planetoides, eso también está en nosotros. Y empezó a estudiarlo cada vez más y descubrió que en el campo cuántico vive un doble de nosotros, que se podría decir que es nuestro espíritu. Y descubrió varias capacidades y varias cualidades. Lo pueden esto ver más a fondo en mis libros o también en los libros de Jean-Pierre. Y este señor hablaba sobre eso, de que nosotros estamos conectados todo el tiempo porque es la ley, a esto le llamó la ley del desdoblamiento del tiempo. Y esta ley del desdoblamiento del tiempo pues es una ley, o sea, es como la ley de gravedad. Es avalada por la Academia de Física de New York. O sea, esto es uno de las leyes más controversiales que han existido en la historia a nivel científico. ¿Por qué? Porque muestra algo que se tenía como un concepto muy metafísico espiritual, que es el concepto de tu espíritu, de tu doble cuántico. Entonces él lo definió a nivel científico como un doble cuántico. Este doble cuántico que vive en el campo cuántico eres tú, pero que tiene contacto con esa información. Ok, entonces tú estás conectado con ese doble cuántico. ¿Y qué hace este doble cuántico? Te manda información. ¿Por dónde te la manda? Por la cuarta dimensión. Entonces, si tú desde esta tercera dimensión visualizas cualquier posibilidad, ahí existe en el campo cuántico. Pero ¿qué hace tu doble cuántico? Tu doble cuántico busca entre la infinita cantidad de posibilidades esa posibilidad o esa línea del tiempo, y al encontrarla, como tu doble cuántico no tiene una masa, pues no se muere, no se va de este plano. Nosotros cuando nacemos y cuando morimos vamos de manera lineal a través del tiempo. Tu doble cuántico no se traslada a través del tiempo de la misma manera. Puede atravesar las diferentes e infinitas líneas del tiempo. Puede entrar a cualquier posibilidad o, como se le llama, potencial. Entra a cualquier potencial, te manda información para que tú tomes las mejores decisiones en este momento. Y ahí es la importancia de estar presente, porque todo el tiempo tu espíritu o tu doble cuántico se está comunicando contigo a través de símbolos, números, señales, frecuencias y estímulos energéticos. El tú sentir en este presente, tengo que ir acá, no debo de ir acá, debo de estar con esta persona, debo de hacer esto, todo eso es básicamente tu doble cuántico hablándote. Sí, no, y me parece fascinante. Justamente había escuchado el tema del desdoblamiento, desdoblamiento del tiempo. Del tiempo. Este doble cuántico, o bueno, como se ha estudiado y se está estableciendo, es un yo en la quinta dimensión. Exactamente. Y cada persona tiene su yo en la quinta dimensión. Cada cosa que tú en esta realidad puedas ver que tiene una masa, tiene ese doble. Incluso las cosas que parece que no están vivas, ¿no? Esto tiene un doble, esta toalla tiene un doble en ese campo cuántico. Todo lo que tiene una masa. Y nosotros, al tener masa y aparte conciencia, pues tenemos masa y conciencia en ese plano. Y por eso podemos intercambiar información. Ahora, el secreto, ¿dónde está? En abrir el filtro de la cuarta dimensión, es decir, abrir tu mente, que es tu responsabilidad para pasar toda esa información a la tercera dimensión y entender qué es lo que debes de hacer para poder tomar la mejor decisión. Continuando con esta idea, y en la quinta dimensión, con este doble cuántico, teniendo la visualización de las distintas posibilidades, lo voy a decir así, entiende lo que es la 3D, el doble cuántico de la quinta D. ¿A qué voy? Luego he escuchado ideas o reflexiones que la energía o quienes están en la quinta D, también luego se habla de arcángeles, ángeles, en fin, no tienen idea de lo que pasa en la 3D, como que están, no entienden cómo se vive una emoción o no saben cómo es este tema de la vivencia humana. Y luego me ponía a pensar, porque nosotros tenemos esta conciencia a través de nuestro cerebro, y decía, y los entes o las entidades que estén en la quinta dimensión lo tienen, o tienen una conciencia mucho más fina y hasta más profunda que nuestro entendimiento cerebral, ¿no? También confrontaba la idea de si entendían o no lo que pasa en la 3D, ¿no? Entonces, ahorita con esto que me explicas, me da la sensación, ahorita me puedes decir si sí o si no, Ulises, me da la sensación que ese doble cuántico que está en la quinta dimensión sí sabe de lo que va aquí en la 3D, en esta realidad.
Es que fíjate que hay algo bien interesante, porque la diferencia entre la quinta dimensión y la tercera dimensión es que en la quinta dimensión no se percibe una separación, se considera como una unidad. Y esto, literal, el campo cuántico se podría decir que todo está en esa matriz de información. Entonces no hay separación, al menos no hay separación que se pueda medir, por así decirlo. Y en esta realidad física, en esta tercera dimensión es el único lugar en donde existe esa separación. Nosotros creemos que tú estás allá, yo estoy acá, los que nos están viendo están allá, el micrófono está aquí, pero yo no lo estoy tocando. Pero en realidad aquí, gracias a nuestros sentidos, creemos que hay una separación y se percibe una separación. Entonces, como allá todo está en o sea, se le llama la no localización de la conciencia, que es la unidad. Entonces, esta no localización de la conciencia es la característica en donde no es que ellos sepan o no sepan, ellos saben todo. O sea, estas entidades, estos seres, estos ángeles, arcángeles, todo lo que vive ahí, toda esa infinita información, solo es y solo está en naturaleza, en un estado de unidad. No va a tener conciencia de esto porque lo que hace la conciencia de esta realidad es la experiencia. Y a nuestro espíritu, que es nuestro ser superior o nuestro doble cuántico, a lo que viene a esta realidad es a la experiencia, a experimentar lo que sea, pero a buscar esa experiencia. Y si todo allá en la quinta dimensión es unidad, entonces mi doble cuántico también es parte de la energía de un arcángel, un ángel. O sea, todos son una misma cosa en esta idea de unidad. Exacto. Porque fíjate que ahorita que lo mencionaste dije, oye, pues estamos continuando separando, ¿no? O sea, mi doble cuántico está separado de un arcángel, está separado de un ángel, está separado de la fuente, está separado de algunas entidades ahí. Y de entrada también, a ver, ahí estaría interesante estudiar un poquito cómo se tiene el concepto de los ángeles, de las potestades, de todos los diferentes ángeles, arcángeles, todo. O sea, pueden ir a buscar el libro apócrifo de Enoch para que puedan entender un poquito sobre estos ángeles, pero fuera del concepto que nosotros desde la Tierra hemos tenido de los ángeles, en realidad son diferentes capacidades energéticas, como diferentes, no sé si voltios o watts, pero todas entran como energía, ¿no? Entonces no existe separación. Por eso hay muchas personas que trabajan con ángeles, con esta invocación a diferentes entidades y también con entidades que no son, pues, de luz, por así decirlo, ¿no? Entonces existe de todo ahí y a través nosotros de nuestro interfaz cognitivo podemos invocar esa energía. Esa energía pasa a través de nuestro espíritu. Lo que se contamina no es nuestro cuerpo físico. Si llamamos demonios o llamamos a Satanás, lo que se contamina es nuestro espíritu. ¿Ok? Nuestro espíritu en esta tierra, pues. El espíritu desde nuestro observador, el espíritu conectado a nuestra conciencia. A nuestra alma. Exacto. Sí, porque imagínate que es como un cable. Ese espíritu tiene un cable hacia nosotros, hacia lo que nosotros estamos experimentando en este momento. Pues ese cable, si pasa información de esas, por ejemplo, invocaciones, ¿no? Invocas a Satanás, pasa por ese cable esa información hacia ti. Entonces, ¿qué se contamina? Pues tu cable. Tu cable es tu alma, tu espíritu. Y me agradan las capas que pienso con esta explicación, porque viene nuestra alma, espíritu, ser interno, como las personas se sientan más cómodas entendiéndolo, nuestra energía interna, espíritu, le voy a decir, nuestro espíritu, viene el cuerpo, todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, nuestra piel, ojos, boca, todo. Viene nuestra mente, nuestro cerebro, que es esta gran antena que comentabas. Fíjate que ahorita que hiciste una explicación un poco más detallada, hasta sentí mi cerebro muy poderoso. O sea, en relación a todos los procesos neuronales que ocurren y cómo esto emite también esta energía o esta señal hacia, en este caso, en lo que estamos platicando, hacia la cuarta dimensión, ¿no? Y hacia, vamos, nuestro cerebro es nuestra antena receptora, ¿no? Por así decirlo. Y a través de, bueno, esa es cuarta dimensión. Sin embargo, hacia la quinta sí es una conexión directa a nuestro espíritu. Que se podría decir que es el éter. Si lo vemos así, es la energía libre, la energía que antes se usaba. ¿Sabes? Que se dejó de usar por alguna extraña razón y por algún extraño grupo de personas que buscaron
monetizar el combustible fósil, pero en realidad la energía libre existe y la podemos absorber y es la energía que nos da a nosotros una capacidad impresionante, una capacidad de resolver nuestra realidad y manipular nuestra realidad de una manera impresionante y que nos daría la capacidad a nivel eléctrico de hacer funcionar cualquier aparato, cualquier dispositivo. Pero esa antena se ha desconectado. Nosotros se dice que somos seres electromagnéticos y tenemos todas las características. Tenemos este material que es magnético. Nuestro cerebro, miles de millones de microcristales de magnetita. Generamos un campo electromagnético. Zeus, que es el dios del trueno, está relacionado con el cerebro. Sí, Zeus es una referencia alegórica a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es eléctrico. La planta de nuestros pies y todo el resto de nuestro cuerpo es magnético porque está conectado con la tierra. Entonces, y ahorita te voy a explicar un poquito más a fondo porque nosotros estamos emitiendo señales y recibiendo señales. Somos antenas. Literalmente estas mismas piedras y microcristales de magnetita lo tienen también los animales silvestres y lo utilizan para la geolocalización. La mariposa monarca sabe perfectamente cuándo ir y hacia dónde ir gracias a esos microcristales. ¿Por qué los tenemos en nuestro cerebro? Es el material más magnético del universo y la energía que nosotros estamos enviando y recibiendo, ¿de dónde viene y hacia dónde va? ¿Sabes? Ahí hay mucho cuestionamiento, mucha información, pero en realidad sí somos antenas. Antes a nuestro cuerpo físico se le llamaba Merkaba y Merkaba representa en hebreo transporte de luz. Significa literalmente transporte de luz. Somos como entidades físicas transportes de luz. Ahora, esto es bien interesante. Las 4 fuerzas del universo con las que se crea todo es la fuerza de gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil se podría decir que es la antimateria. La fuerza nuclear fuerte es la materia. La gravedad es lo que nos conecta a la Tierra y el electromagnetismo es nuestro cerebro. Nosotros estamos creando la realidad. Somos antenas, literal. Somos instrumentos y aquí entra pues muchos temas filosóficos, muchos temas que también nos podrían hacer pensar que esto en realidad podría parecer una granja, ¿no? Granja de energía que alguien está utilizando y que también alguien ha manipulado para desconectarnos de nuestra verdadera función en este plano. Y mencionabas el tema del éter. Éter sería, bueno, nada más para dejarlo claro, la conexión a la quinta también ocurre a través de la antena cerebral. Exactamente. O sea, es el contacto directo con el espíritu, con esa quinta dimensión, con esa divinidad, por así decirlo. Ok, y el éter es lo que se puede nombrar o llamar esta energía que viene de la quinta. Es un elemento, es el quinto elemento. Tenemos la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. El éter no se toma en cuenta cuando te lo enseñan en la primaria. Te enseñan los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire. Pero, ¿qué pasa del éter? El éter también es un elemento. Es un elemento energético que como no se puede ver, pues no se toma en cuenta a nivel académico. O alguien decidió borrarlo de la educación, ¿sabes? Entonces, en realidad nosotros estamos conectados con ese elemento. El elemento aire, agua, fuego y tierra está conectado a nuestro cuerpo físico. Nosotros estamos hechos de carbono, ¿sí? Y nosotros tenemos agua. Y nosotros también, la parte que conforma a nivel cuántico, también se podría decir que es en donde existe el viento, por así decirlo. Nuestra respiración también es el viento. Y el fuego, ¿dónde vive? En nuestra conexión con el sol, en nuestro plexo solar, en lo que recibimos de esa energía. Y hablabas de que alguien bloqueó el éter. O sea, porque como dices, los elementos conocidos pues pueden en nuestra sensibilidad poderlos identificar, poderlos nombrar, poderlos ¿no? Usar. No se sabe quién bloqueó el éter o cómo se bloqueó. Sí se sabe. Sí se sabe. Y pues mira, yo lo que te puedo decir es que están todavía entre nosotros. Son seres que controlan básicamente el mundo. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, había una serpiente. Esa serpiente
se llamaba Tiamat o Tiamatá. Era un reptil, una diosa reptil. En el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron a Abel y tuvieron a Caín, pero Caín no era hijo de Eva. Caín era hijo de la serpiente. La serpiente tuvo un hijo con Abel, con Adán. Esa serpiente resultó, bueno, Caín mató a Abel, sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Caín recorre diferentes tierras en el Medio Oriente y genera la tierra de Canaán, los canaanitas. Hay mucha historia en medio, pero todo lleva a la misma sangre, a una sangre reptil, que hoy en día curiosamente es Israel. Son los judíos, o sea, los judíos son los que se han encargado de desconectarnos. ¿Por qué? Porque el conocimiento, que es la manzana, ¿sabes? El conocimiento de la manzana que comió Eva, la serpiente fue quien supuestamente engañó a Eva para que la comiera, ¿no? Para que comiera esta fuente del conocimiento. Nosotros perdiéramos las virtudes que teníamos en el paraíso, en ese jardín. Pero en realidad nos humanizó, nos hizo tener conciencia. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Que no estamos teniendo conciencia, estamos perdiendo nuestra conciencia. Pero nuestra conciencia es una característica natural y se ha nombrado como algo malo ese conocimiento, ¿sí? No a la serpiente, sino al conocimiento, porque no se podía comer de él. Entonces es algo bien religioso, bien político. Y hoy en día, pues ve todo lo que está sucediendo con Israel y en Medio Oriente. Y fíjate que yo vivo en un barrio completamente judío y esto no es en contra de los judíos. Muchos amigos míos son judíos. Sin embargo, a nivel histórico y a nivel, pues incluso genético, hay muchas interrogantes y muchas cosas muy interesantes para estudiar. Sí, y fíjate que he escuchado esa aproximación o esa visión de cómo determinadas habilidades, sin que yo lo tuviera o comenzara a tenerlo claro, fueron despojadas también del ser humano o del ser humano que conocemos hoy en día, ¿no? O sea, porque se habla de otro tipo mm, de talentos como la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, este tema que me hablas de cómo ese elemento era un combustible, una energía que se pudiera usar y con ello también echar mano en esta realidad. Entonces me hace sentido y me conecta a esto que se habla. Fíjate que bien interesante y es un ejemplo muy claro. Nosotros a través de la industria farmacéutica, la industria de los alimentos, la industria del entretenimiento, curiosamente los dueños de todas estas industrias son judíos. Y no solo judíos, no tiene nada de malo que sean judíos, sino son familias sionistas, ¿no? Que ya es una ideología extremista a nivel religioso. Y curiosamente ellos se encargan de darnos los productos que ellos producen. Los productos a nivel de todo, ¿no? De entretenimiento, todas imagínate la industria médica. Simplemente Nestlé es una empresa a nivel mundial judía y ellos son los que han patrocinado las carreras de nutrición en todo el mundo. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Ahora, la industria farmacéutica utiliza productos como el flúor, que lo ponen en pastas dentales y ¿qué hace? Calcifica nuestro cerebro. Recientemente retiraron una del mercado, ¿no? Exactamente, pero siguen habiendo miles de pastas con flúor y ese flúor calcifica no solo nuestra glándula pineal, sino hace que nosotros no podemos pasar ese calcio a los huesos y se queda en las arterias, nos tapa nuestras arterias. No solo el flúor, miles de productos químicos que ellos han desarrollado. Esto no sé si me van a funar por eso, pero yo la verdad sí he visto muchas cosas. O sea, es hacer consciente y unir los puntos y decir, oye, todo está conectado. ¿Por qué BlackRock, se le llama fondos cuervo, ¿no? Que son todos los que están comprando a nivel inmobiliario miles de millones de propiedades a nivel mundial, porque ellos se encargan de capitalizar en todas las áreas lo más que puedan, ¿no? Por eso
o sea, son dueños del gobierno, son dueños de, o sea, ¿por qué crees que le da tantos millones a Estados Unidos a Israel todos los años? Y sigue habiendo una crisis de muchas otras cosas, entre ellas el fentanilo, por ejemplo, en Estados Unidos. Eso lo podrían resolver así con todo el dinero que le mandan a Israel, porque están financiando una guerra para un territorio que supuestamente están reclamando cuando en realidad no tiene ningún fundamento. Entonces te empieza a cuestionar. Yo lo que le digo a la gente es que empieza a cuestionar, empieza a unir los puntos y empieza a darte cuenta. Ujú. Sí, y en lo que, regresando a la 3D, en lo que esté en nuestras manos, pues venir con ese resguardo, con ese cuidado, ¿no? Eh, al final, con todo esto que ya nos has compartido, Ulises, pues también me quedo pensando en el concepto también de y que comentaste al inicio de vibrar alto, ¿no? O de subir nuestra vibración. Entonces, si vemos también esta resistencia o este lado oscuro, ¿no? Que está ahí dentro de todo esto que interdimensionalmente estamos conectados, eh, que queda de las personas, ¿no? O del ser humano, pues queda esta energía que tenemos aún. Claro, protegerla. ¿No? Protegerla, ¿no? Y por eso también el que nos compartas esta parte se puede entender como el lado oscuro o el lado no tan divertido o el otro lado, ¿no? O la otra cara de la moneda, como para aligerar, ¿no? La información que está ahí y que es parte, como dices, de la historia y de una historia que pues no se conoce y que seguramente desconocemos mucho más a detalle de lo que pasó hace miles de millones de años, ¿no? Ahorita tenemos la cuantificación de 2000 años, 2025 hacia el 26, ¿no? Hay mucha más historia de esta cuantificación que hemos realizado que sí la han disfrazado de teorías conspiranoicas y hasta de repente me pongo a observar desde fuera y digo, mira, tal vez el mismo concepto de conspiranoico, ¿qué tal si viene también a demeritar esa historia? A decir, esos son los locos, esos son los que se ponen papel aluminio en forma de cono en la cabeza. Cuidado si crees eso. Sí, porque no está de acuerdo a este paradigma dominante que nos han impuesto. Al final del día, el paradigma dominante es lo que siempre va a dominar, es como ese frame que va a dominar, pero pues sí hay muchas cosas que podemos todavía cuestionarnos, ¿no? Y definitivamente, incluso yo pienso que ha habido varios reseteos a nivel planetario a lo largo de la historia. Simplemente pues quedan los vestigios, ¿no? No se sabe de qué forma han sido. Hay muchas teorías, justamente, no diremos conspirativas o no, pero que ha sido a través de diluvios, ¿no? A través de eventos catastróficos. ¿Por qué suceden estos eventos catastróficos, no? Entonces ahí entramos ya un poquito más en temas, pero sí cuestionarnos y sobre todo volviendo a esta parte. ¿Qué podemos hacer? Empezó esto con un tema de manifestación y sigue, ¿no? Como que voy a tratar de mantenerlo. ¿Qué podemos hacer? Es proteger nuestra energía con las herramientas que nosotros tenemos y haciendo lo más consciente que podamos nuestra existencia. Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro espíritu, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que consumimos, observarlo y no es ni siquiera cuidarlo, porque cuidarlo ya es ponerte en una posición de defensa, ¿no? Sino hacer consciente qué es lo que estás consumiendo, cómo estás cuidando tu energía, cómo estás descansando, cómo estás viviendo tu día a día, cómo estás siendo con las demás personas. Y considero que esta es la verdadera pues revolución a nivel humanidad. Lo que podemos hacer es hacernos conscientes de nosotros, de lo que somos, ¿no? Y voy a usar el término de nueva cuenta, lo de vibración, y porque luego también son conceptos que inicialmente las personas pueden entender y captar tal vez de manera con menos resistencia, pues, ¿no? En este cuidado subimos nuestra vibración entonces, o de qué manera tú has observado que pueden haber hábitos, acciones o entendimientos, no sé, para poder subir esta vibración. Además de cuidarla, también escucho que se puede subir. Pues pueden ser muchas, o sea, la herramienta que mejor te funcione, o sea, si tú no estás viendo y te funciona salir a caminar, mover tu cuerpo, lo importante es generar el movimiento. Generar el movimiento en nuestro cuerpo mueve absolutamente todo, ¿no? Ese movimiento puede ser a nivel emocional, puede ser echarte una lloradita de vez en cuando, puede ser a través de la respiración,
respiras, haces ejercicios de respiración o simplemente empiezas a respirar más consciente. Por ejemplo, algo que yo he empezado a hacer las últimas semanas es que le llegaron de TikTok Shop a mi esposa unas bandas para la boca y estamos durmiendo nada más con la respiración de la nariz. Y he sentido que mi energía se ha movido muchísimo, mis sueños son lúcidos, que son cositas que tal vez tú podrás decir, bueno, esto es muy pequeño y son pequeños cambios, pero es empezar a ser consciente un poquito más ese movimiento que nosotros estamos llevando, ¿no? Si te sirve el yoga, si te sirve el ir al gimnasio, si te sirve el estar moviendo tu energía de cualquier forma, te va a ayudar. Y yéndote a una ceremonia de plantas o de medicinas y echarte un proceso y una buena llorada y una buena revolcada de darte cuenta de tantas cosas, pues ahí ya yo creo que ese es también, pues si tienes la valentía de hacerlo, adelante. O sea, te puede servir muchísimo. A mí, por ejemplo, eso me sirvió muchísimo, pero depende de cada persona, ¿no? Las herramientas cada quien las va encontrando, depende de la responsabilidad que cada quien vaya teniendo y de la búsqueda que cada quien vaya teniendo. Y las herramientas van a llegar de manera perfecta a quien las esté buscando. Y me agrada que comentes este tema de movimiento corporal. O sea, de el movimiento corporal que las personas les acomode mejor. Eso funciona para mantener esta energía en movimiento y que la vibración, tu vibración, pues pueda mantenerse, pueda estar en balance y hasta pueda subirse. Entonces, justamente. Y el tema emocional, por supuesto, pues bueno, yo constantemente invito a ello. Aquí está otra invitación, el estar en contacto con las emociones, que hay un miedo, ¿no? Hay creencias limitantes que conectan a no expresar determinadas emociones de una u otra forma porque han sido estigmatizadas como malas o no adecuadas socialmente, ¿no? Entonces, pues aquí está la invitación y a mí me resuena igual, sin profundizar tanto. Yo en la práctica, en el acompañamiento psicológico lo he vivido. Mi trabajo también o la línea humanista en la que brindo terapia es mucho la materia prima de las emociones y definitivamente veo una liberación. O sea, y esa liberación yo luego la conecto a que la persona le llega un entendimiento. O sea, entonces, y en ese sentido, subir su vibración, subir su energía interna a través de la expresión y el contacto emocional. Entonces, ahí también pues bueno, cabe también esta anotación que nos haces para que la gente se invite a contactar también esa parte emocional, ¿no? Gran invitación, totalmente, es bien importante. Y hoy en día es bien raro. O sea, hay varias cosas como que últimamente he estado viendo. Este contacto con las emociones se ha perdido de alguna u otra forma por diferentes agendas, por diferentes ideologías, por estas ideologías de género que se han estado imponiendo, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Es una cualidad del ser humano, ¿no? No importa si eres hombre o mujer, no importa a lo que hagas, lo que te dediques, no va a definir cuánta fuerza tengas como ser humano. Pues sácalo, ¿no? Llóralo, sánalo. O sea, lo importante es que movamos esa energía, porque mientras más libres estemos de todo lo que hemos venido guardando y de todo lo que hemos venido sosteniendo y que ya no nos funciona, pues con más libertad también vamos a poder abrazar esta existencia, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, gran invitación es. Eso que acabas de decir, abrazar más nuestra existencia, el contacto emocional es parte de esta existencia. El contactar con las emociones, el usar las emociones es parte de esta 3D. Es una posibilidad que no hay ninguna otra dimensión más que aquí, pues. Entonces, si no se usan, no estás usando una parte de ti que te expresa también en la vida, ¿no? Entonces, y una anotación adicional es, también observo en estas ideologías hacia la nueva masculinidad, esto de no, pero tampoco seas un hombre desbordado en tus emociones. Eso no lo ve bien ni tu pareja, ni tu esposa, ni la sociedad. Entiendo, pero también haciendo una observación de ello, creo que también hay un miedo de contactar porque pareciera que se va a hacer, va a venir una reacción impulsiva e incontrolable de la emoción. Por lo pronto, independientemente de que caso por caso pueda haber algo que se pueda acompañar o se pueda equilibrar. Hablábamos justamente en el podcast de balance y equilibrio, también en las emociones. Independientemente de eso,
por lo pronto la invitación a contactar, o sea, así intentarlo. Me parece perfecto y posiblemente más adelante, si regresas acá a Ciudad de México, nos vemos allá por León. Estaría bueno tener esa plática. A mí se me hace muy interesante, lo he estudiado también bastante, la energía masculina, la energía femenina y todo este tema de que está totalmente relacionado con el trabajo interno, seas hombre o mujer. Si tú estás trabajando constantemente con tu ser, o sea, no metiendo el tema del ego, que al final del día son las ideologías, con tu ser, si generas un trabajo de alineación con tu ser, estás en coherencia, puedes echarte una llorada y no va a pasar absolutamente nada, seas hombre o mujer. Sobre todo ahorita que lo mencionas en hombres, puedes echarte una llorada, sentirte a gusto y continuar trabajando fuerte en tu vida y no va a pasar absolutamente nada. Pero el problema es que hoy en día, como hombres, muchas veces no nos trabajamos, estamos guardando muchísimas cosas y enfocados en muchas otras que tal vez no tienen tanta importancia, pero ahí estamos enfocados y cuando nos toca sacar cosas, se descontrola la situación porque no hay ese trabajo detrás. Y pasa lo mismo en las mujeres, ¿no? Que también esta parte de no es que yo estoy enfocada en trabajo y en llevar y en resolver y cuando me toca llorar no puedo, me retraigo, no puedo ser yo porque no está ese trabajo detrás también. Entonces el trabajo y eso es constante, o sea, eso no termina y puede ser, como te lo mencioné, en terapia, en plan, o sea, en tu vida diaria. O sea, yo pienso que eso es lo más importante, como ya llevarlo a tu vida diaria e integrarlo en tu vida diaria que estás haciendo todos los días para estarte trabajando y observando. Simplemente la manera en la que reaccionas, ¿no? La manera en la que estás haciendo con tu familia, con tu esposa, con tu familia. ¿Cómo estás haciendo con ellos? ¿Qué tan presente y qué tanto estás también tratando de conectar y sentir profundamente, no? Es muy curioso, pues yo soy de Morelia, Michoacán, ¿no? Llevo aquí viviendo 4 años. Yo crecí con mi abuela y con puras mujeres, ¿sabes? Y en ningún momento me sentía así como puta, que no podía expresar mi masculinidad. O sea, como que había muchos estigmas desde esa parte, pero siento que pues, si yo no hubiera trabajado, tal vez hubiera sido otra historia, ¿no? Entonces depende de cada quien estar trabajándose, depende de cada quien estar observándose y siendo, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir ser también, ¿no? Sí. Bueno, pues con esta última idea, yo creo que podemos ir cerrando el podcast. Las personas, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales para que se pongan en contacto contigo? Muchas gracias, Pedro. Como Ulises Sampe en todos lados, ULISESSANPE.com, en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Muy bien, pues Ulises Sampe, autor, músico, conferencista, creador de contenido digital. Muchísimas gracias por venir al podcast. Muchas gracias a ti, Pedro. Gracias de nueva cuenta y gracias a ti también quien vio y escuchó este episodio. Toda la información de Ulises y del podcast la vas a encontrar en la descripción de donde veas o escuches este episodio. Ya sabes, si te gustó, si te llamó mucho esta información, dale clic a todo lo que encuentres. De nueva cuenta, gracias por ver y escuchar. Hasta pronto.